Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Brasil siempre ha sido tierra fértil para el talento futbolístico, pero si nos ceñimos a la posición de delantero centro y echamos la mirada solo 30 años atrás, nos vamos a encontrar a los mejores. A un tal Romario, un tal Bebeto, Ronaldo Nazario o incluso Adriano, que reinó por poco tiempo el emperador, pero que llegó a ser muy, muy grande. Brasil ha tenido nueves de una talla estratosférica, del mejor nivel mundial, y de un tiempo a esta parte, la verde-amarela ha vivido un descenso en el nivel de sus centrodelanteros. Al Mundial 2010 fueron con Luis Fabiano, al 2014 con Fred, al de 2018 con Gabriel Jesús y al de 2022, al de Qatar, con Richarlison. Luis Fabiano era, ya os acordaréis muchos de él, un gran goleador con el Sevilla, un muy buen rematador. Fred jugaba muy bien de espaldas, trabajaba mucho, eso lo hacía realmente bien. Gabriel Jesús seguramente es el más completo de todos los que estamos citando ahora, capaz de salir fuera del área y hacer grandísimas jugadas, y Richarlison marcó un golazo de tijera en Qatar y es el más peleón de todos los que hemos dicho. Pero, siendo sinceros, ni por asomo el nivel de estos cuatro se asemeja a esos Ronaldo, Romario y compañía que citábamos antes. El actual seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, tiene buen material para poder elegir su 9, además con la posibilidad de escoger entre futbolistas que le dan registros diferentes. Velocidad y desmarques al espacio con Vitor Roque o Endrick, delanteros de un perfil más completo como Joao Pedro, el del Chelsea, Cunha, citábamos ahora a Gabriel Jesús, Pedro también, el del Flamengo, ese peleas que es Richarlison, como decíamos, contra golpeadores como Igor Jesús, el futbolista del Forest, delanteros más de área como Evanilson, y en medio de todo este escenario, de repente, emerge Igor Thiago, un delantero que se está comiendo la Premier League en su segunda temporada en Inglaterra. Jugando en el Brentford, el punta de 24 años acumula 16 goles en 21 partidos de Premier y hay que sumarle un gol en un partido de Copa de la Liga. 17 tantos, por tanto, para llamar a la puerta de Carleto. Y aquí Ancelotti tiene una decisión que me parece crucial. Brasil tiene un entrenador top, absolutamente, como Ancelotti, que les va a hacer competir 100%, no me queda ninguna duda. Una selección con buenos porteros, con Alisson, con Ederson, con el propio Bento, con grandísimos centrales, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Militao, Bremer. Vamos a ver si están todos sanos, pero sobre todo centrales los tiene del primer nivel. Centrocampistas del talento y la capacidad de los Bruno Guimaraes, Paquetá, Ederson, el de Atalanta, la irrupción de Andrei Santos, la experiencia de Casemiro, que seguro que va a ser útil, y bueno, los extremos que tiene, Vinicius, Rafinha, Savinho, Rodrigo. Con todo esto, si el 9 lo eligen bien, si el 9 encaja, si el 9 tiene un buen mes de junio y un buen mes de julio, va a ser muy complicado eliminar a Brasil del Mundial, pero muy complicado. Vamos a hablar con un entrenador que ha tenido a Igor Thiago para conocer mejor a este candidato a ser el 9 de Brasil. Estaremos con Paquillo Mariscal para hablar de la Copa África, del fichaje de Semenyo por parte del Manchester City, y cerraremos el programa con un 11 bastante exótico, pero que creo que os va a molar. 11 ideal de futbolistas que han militado en ligas nórdicas, que cada vez están más de moda. Y evidentemente cerraremos con las preguntas, como siempre, de los oyentes. Arrancamos.
Pues vamos allá, nuevo episodio de Play Fútbol. La semana que viene ya tenemos Champions, ¿eh? O sea que el episodio de la semana que viene ya con toda la previa de esa jornada 7 de la Champions, jornada muy decisiva para los españoles, para el resto de equipos, por ejemplo el Benfica de Mourinho en problemas. Vamos a ver cómo se resuelven estas últimas 2 jornadas de la Copa de Europa. No juegan la Champions este año, pero ¿por qué no? Puede hacerlo perfectísimamente la semana que viene nuestro protagonista de la portada. Estamos hablando de Igor Thiago, delantero, 24 años, nació para el fútbol en el Cruzeiro, lo fichó Ludogorets en 2022, lo firma por 1,32 millones de euros. No, vamos a decir que en el Cruzeiro había tenido un papel destacado en el ascenso, bueno, destacado, importante, vamos a decirlo así, no era considerado ni mucho menos un crack, como por ejemplo sí que vendieron a Vitor Roque. En el Ludogorets se sale en poco más de año y medio, poco menos de año y medio, mejor dicho, lo consiguen traspasar al Brujas, siempre el Brujas pendiente de los jóvenes talentos, por 11 millones de euros que recibe el club búlgaro. Y lo mismo, entre julio de 2023 y julio de 2024 se sale directamente este futbolista brasileño, el delantero centro, en el Brujas. Lo consigue vender el Brujas al Brentford por 33 millones de euros. Es verdad que la pasada temporada de Igor Thiago, la de debut en la Premier, vamos a decirlo así, fue de adaptación, no fue tan sencilla como muchos pensaban, pero lo cierto es que en esta segunda está siendo la sorpresa de la sorpresa, vamos a decirlo así. El mejor futbolista del que para mí está siendo, no sé si decir equipo revelación es demasiado decir, pero yo al Brentford le veía pinta de descenso claro y ahora mismo está en una situación más o menos tranquila en la clasificación. Para conocer un poquito mejor a Igor Thiago nos vamos a ir hasta Grecia. Es una conversación que pudimos grabar la semana pasada con Rafael Ferreira, entrenador brasileño que ahora mismo está en Atromitos, en la liga griega, como digo, pero que tuvo, siendo el asistente del Ludogorets, a Igor Thiago en la plantilla. De hecho, le vio nacer para el fútbol europeo, Rafael Ferreira, a Igor Thiago. Y esta es la conversación que teníamos con él. Le hacíamos las preguntas en español, él se sentía más cómodo respondiendo en inglés y hemos doblado las respuestas. Y esta es la, creo, interesante charla con algo de información que tuvimos con Rafael Ferreira. Hola Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas. Hello, I'm fine, thanks. You? Bien, muchas gracias Rafael por atender la llamada de Play Fútbol. Lo primero, eliminación con el PAOK en la Copa, pero en los penaltis peleando hasta el final. Supongo que orgulloso del equipo. Yes, perfect. So, first of all, thanks for the invitation to Sí, participate bueno, here. primero de todo, gracias por la invitación al programa. Está siendo una gran experiencia aquí en Grecia. Llegué a Atromitos a final de noviembre y estamos intentando consolidar un modelo de juego ofensivo. No es fácil y menos a mitad de temporada. Estamos jugando contra clubes importantes y sí, hicimos buen partido, tuvimos nuestros buenos momentos, pero cuando quieres jugar la pelota a veces los errores te llevan a ocasiones del rival, del PAOK, pero al final estuvimos bien organizados en el campo y conseguimos llevar el partido a los penaltis, aunque perdimos. Pero seguimos, es parte del fútbol. But we continue. It's part of our football life. Supongo que para ti es una gran experiencia con entrenadores como Benítez, como Mendilibar, clubes como Olympiacos, Panathinaikos. Está muy bien este año AEK y PAOK. Entiendo que para ti, técnico muy joven, 40 años tan solo, está siendo una experiencia atractiva de cara a aprender y aprovecharlo de cara al futuro. Yes, definitely. The difference, I think, here. Sí, totalmente. La diferencia aquí en Grecia es que hay muy buenos entrenadores con gran experiencia. Los 4 clubes que has mencionado acostumbran a dominar los partidos. Son equipos y entrenadores interesantes, tipos de entrenadores diferentes también, así que creo que es una gran experiencia para mejorar. Very good experience. I hope to get better time that I spend here.
Hablemos ya un poquito de Igor Thiago. Tú estás en el Ludogorets de segundo y de analista. ¿Qué Igor te encuentras cuando llega a Europa? He was a guy like, I can say, like a hungry player in terms of psychological. Era un chico, ¿cómo decirlo? Un jugador muy hambriento. A nivel psicológico era un chico que siempre quería jugar, quería mostrarse, pero los primeros 6 meses fueron de adaptación, de mucha información, con componentes más tácticos. Y entrenaba bien, pero ya teníamos 2 delanteros y él no tenía muchos minutos. Estuvo bien que siempre estuvo muy abierto a jugar con el filial para tener esos minutos. En los primeros 6 meses vimos a un jugador joven, con talento, con calidad y con algunas cosas por mejorar, claro, pero que él pedía jugar con el filial cuando no tenía minutos en el primer equipo porque necesitaba jugar, y así fue nuestro primer contacto con él cuando empezamos a trabajar juntos. Me encaja perfecto lo que cuenta Rafael con la mirada que tengo sobre Igor Thiago, que es que está muy abierto a aprender, al cambio, a mejorar, y cada temporada está siendo bastante mejor futbolista. Para mí lo más importante es la mentalidad del jugador. Creo que cuando estás en la élite, en el aspecto técnico y táctico no hay tanta diferencia. Cómo afrontas cada día a nivel mental es lo que marca la diferencia, en mi opinión. Y él es un chico que incluso en situaciones controvertidas, como cuando está en el banquillo o como el año pasado, que empezó jugando muy poco, él siempre encuentra la manera de trabajar, de entrenar bien. Así que creo que él ahora está recogiendo las cosas positivas que plantó en su día y creo que cada día es mejor. Hablando ya de sus cualidades futbolísticas, es un delantero centro muy fuerte, muy potente, 1,91 m, juega bien de espaldas a portería, buen rematador, que cada vez se encuentra más a gusto cuando tiene espacios. En la Premier hay mucho ida y vuelta, hay bastantes espacios. Jugando en el Brentford, la mayoría de rivales le juegan al ataque y él se está aprovechando. Hay bastantes espacios y él lo aprovecha realmente bien, a pesar de que no ser súper rápido. Sí que es verdad que saca el máximo de ese tipo de acciones y creo que en eso ha mejorado mucho. Y luego lo que falta por ver es si simplemente está en una gran racha de eficacia goleadora o es este delantero que tiene unos números que asustan directamente porque está finalizando realmente muy bien. Tú, futbolísticamente, ¿cómo lo definirías? I think he's a type of reference striker, the guy who is always. Es un delantero de referencia, el jugador que está siempre en la zona roja, pero también está abierto a salir de esa zona de influencia y a relacionarse. Es algo en lo que ha mejorado también. Ha mejorado mucho en atacar los lados ciegos de los centrales, siempre está atacando esas zonas que sus marcadores no llegan a ver. También ha mejorado mucho a la hora de atacar en espacio abierto en los últimos años, y es impresionante con los centros, cómo se posiciona, cómo remata con la derecha, la izquierda, los duelos aéreos. So this is how I see him, a reference striker who attacks well the blind side of the central defenders. Así lo veo yo, como un delantero de referencia que ataca muy bien los lados ciegos de los centrales. No es tanto un delantero de relacionarse y jugar en espacios reducidos. También porque su equipo no juega eso, pero creo que si se lo propone y lo trabaja, también puede incluso mejorar esa faceta. Y para acabar, Brasil está buscando 9. ¿Le ves en el Mundial? I believe he will be at least in this invitation in March. He will be. Pues creo que va a estar en la próxima lista de marzo de Ancelotti. Cuando juegas a este nivel en la Premier League, el staff de Brasil está mucho más cerca de llamarte. Y a partir de ahí, pues te verán y a ver qué pasa. En Brasil no hemos tenido muchos 9 de este tipo antes y creo que va a luchar por ser parte del Mundial. Está mejorando y tiene características diferentes a Gabriel Jesús o Mateus Cunha. Él estará seguro ahí, peleando por un sitio. For one of these spots. Rafael Ferreira, entrenador brasileño de 40 años y que nos ha acercado un poquito más esa figura, la de Igor Thiago. Rafael, mucha suerte en lo que resta de temporada. Gracias por atender a Play Fútbol. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias, thank you for everything. And it was a pleasure for me as well. Igor Thiago, el delantero del Brentford, protagonista de nuestra portada de esta semana. Vamos ya con la actualidad, vamos a charlar con Paquillo Mariscal. Obviamente le vamos a
no solo hacer un hueco, va a ser parte troncal del episodio de esta semana, la Copa de África, en la que ya tenemos definidas las semifinales. Este miércoles se van a disputar las dos a partir de las 6 de la tarde el Senegal-Egipto y a partir de las 9 de la noche el Nigeria-Marruecos. En los partidos de cuartos de final, Senegal le ganó a Mali por 0-1 con gol de Ndiaye. Victoria de la gran favorita, la anfitriona Marruecos, Camerún 0, Marruecos 2, con otro gol de Brahim Díaz, 5 goles, 1 en cada uno de los encuentros que ha disputado. Brahim, y se lo leía a Paquillo y estoy de acuerdo, ya solo por el impacto que está teniendo es que está siendo el futbolista de esta Copa de África. Argelia 0, Nigeria 2, con gran partido de Osimhen, gol y asistencia del delantero del Galatasaray cuando se había escrito, se había publicado que hubo una especie de motín, que también Osimhen pidió el cambio y se quería ir porque Lookman no le había pasado un balón. Bueno, marcó también a Cor Adams, el delantero del Sevilla, que está firmando un buen torneo, y seguramente en el partido más loco, más emocionante de los cuartos de final, Egipto 3, Costa de Marfil 2, con gol y asistencia de Salah, gol para arrancar el partido de Marmoush, del jugador del City. Bueno, está la cosa bastante interesante. Saludo ya a Paquillo Mariscal. Hola, amigo Paquillo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena, Bruno, ¿qué tal? Bien, con ganas de estas semis de la Copa África. Es verdad que a diferencia de otros años, no estamos viendo la típica sorpresa, pues aquella Zambia de principios de la década anterior y demás, con Herbert Renard en el banquillo. No estamos viendo ese tipo de selecciones. Yo creo que son 4 semifinalistas que la mayoría podíamos haber dicho que estarían ahí. Pues igual yo hubiera dicho que Costa de Marfil era favorito ante Egipto. Argelia podía haberse clasificado perfectamente si hubiera pasado en otra zona de clasificación y demás, pero me parece que hay 4 selecciones, Paquillo, no sé si coincides, que cualquiera de las que acabe ganando el torneo y lo contemos el lunes que viene no va a ser una gran sorpresa. Sí, estoy contigo, y son las 4 favoritas las que están en semifinales, y tú has nombrado las 2 que podrían, primero porque han sido campeonas en el pasado y segundo pues por talento individual podrían, si estuviesen ahí no hubiesen sido sorpresa, Costa de Marfil o Argelia. Aunque creo que ambas selecciones han perdido nivel con respecto a otros años en cuanto a que las nuevas generaciones de sus plantillas no tienen el nombre, el impacto de otros jugadores de antaño. Realmente cualquiera de las que levante el título creo que no va a sorprender a nadie, incluso que no haya seguido el torneo, que viese el cuadro al principio del mismo y dijese, bueno, pues una de estas 4 seguramente sea campeona. Lo que sí que es cierto que por méritos deportivos no le resto a ninguna, pero quizá, no sé, a mí me sorprendería mucho y me lanzo a la piscina que Egipto fuese la campeona, por ejemplo. Creo que es la que menos recursos ha demostrado con la pelota o ofensivo, y para mí sigue siendo la gran favorita, Bruno, si me preguntan, Marruecos. Sí, coincido contigo. Mira, yo me voy a mojar todavía más. Yo creo que ese Nigeria-Marruecos es una final anticipada. Ya sé que mucha gente está poniendo a Senegal como candidata al título y tal y como está la cosa, yo creo que Senegal estoy con Paquillo, favorita en esa primera semi. Y ya soy consciente que Nigeria al final no está en el Mundial, que han hecho muchas cosas mal durante las últimas semanas y demás. También es verdad que este tipo de situaciones de que de repente haya un motín y ese tipo de cosas a veces unen a las plantillas, y se hablaba de un desencuentro importante entre Osimhen y Lookman, que el otro día se pegan un abrazo tremendo en una de las celebraciones de los goles. Al final las victorias lo tapan todo, y lo digo tal cual es. O sea, en una plantilla que está mal avenida, ganas 2 partidos seguidos y el grupo se une. Incluso se había publicado que Ndidi, uno de los grandes líderes de esta selección y capitán, se había personado, había optado por decir que si no llegaban las primas para los futbolistas, que las pagaba él de su bolsillo directamente.
Y es verdad que parece que tenían pactado con la federación unas primas por llegar a los cuartos de final, que la federación no estaba cumpliendo con los tiempos y finalmente, pues bueno, ahí está Nigeria en semifinales. Yo insisto, que una selección, yo creo que, y con esto cerramos la Copa África, Paquillo, creo que les sienta bien a los dos, a Osimhen y a Cor Adams, jugar con doble delantero. Estoy contigo con lo que decías de Lookman. A mí Lookman me gusta más en banda, lo comentabas la semana pasada, pero al mismo tiempo el tener otra referencia arriba, a Osimhen, un tipo que no para de desmarcarse, de tirar desmarques y demás, tener otro jugador que esté fijando o que se lleve centrales, claro, le libera muchísimo y el otro día con gol y asistencia a Osimhen, el gol es un golazo de cabeza tremendo. Me parece que fue la figura seguramente de todas las semifinales Osimhen y además que estamos viendo una buena Copa de África de Cor Adams, que hasta ahora en el Sevilla había estado bastante irregular. Sí, el tema que como casi todo lo que ya hemos visto de la carrera de Osimhen, casi siempre ha jugado como único punta, en un 4-3-3, en un 4-2-3-1, en un 3-4-2-1 inclusive, pues creo que, yo hablo de memoria, creo que la primera vez que vemos con regularidad que tenga un compañero arriba con el que pueda mezclar. El caso de Cor Adams, que encima es muy complementario. Yo mantengo lo de que me gusta Lookman partiendo de un costado con mayor libertad, pero es cierto que está mezclando muy bien con ellos dos y está teniendo ese perfil de enganche que también le permite ocupar esos espacios que tú decías con la movilidad de Osimhen cuando el propio delantero Galatasaray cae a un costado. Y luego es verdad que una selección que ataca mejor que defiende, a pesar de que Ndidi es un sostén muy importante, y quiero ver Marruecos porque Marruecos ha dado un pasito adelante, no solamente con la figura de Brahim Díaz, en cuanto a ser un poquito más propositiva que la Marruecos que vimos en el pasado Mundial. Porque Massina y Aguer son dos centrales que pueden bien ir al choque, porque también son finos con la pelota, no son los más preparados para defender mucho tiempo el área ante un Adams Osimhen. Me parece, de luego, como tú bien decías, la final anticipada. Creo que de ahí pueden saltar chispas en cualquier aspecto. Sí, sí. Vamos a ver unas grandes semis, insisto, que a partir de las 6 de la tarde ese Senegal-Egipto, a las 9 de la noche, lo que yo decía que es una final anticipada, ya verás cómo lo acaba ganando Egipto después de todo lo que hemos dicho. Seguro. Va a ser tremendo. Bueno, eso en la Copa África. Ha sido fin de semana de Supercopas, ya lo sabéis que el Barça ganó la Supercopa de España. Hemos tenido final de la Copa de la Liga en Portugal, la perdió el Braga de Carlos Vicens contra el Vitoria Guimaraes, Vitoria 2, Braga 1, y en Turquía, con cambio de formato, porque había semis y final, se jugaba el sábado la final entre Galatasaray y Fenerbahce. La ganó el Fener, ganó por 0-2, un Fenerbahce que está siendo muy activo, muy agresivo, te diría, en el mercado de fichajes del mes de enero, que firmaron, tú esto lo tendrás más controlado, Paquillo, a mitad de la semana pasada, no mucho antes, a Guendouzi, al exjugador del Arsenal, estaba en la Lazio, lo firman a mitad de semana y es uno de los autores de los goles que le dan a Fenerbahce el título. Hay que decir, estábamos hablando ahora de Osimhen, no está Osimhen y es una baja gordísima para el Galatasaray, pero el caso, jugó Mauro Icardi, pero el caso es que lo acaba ganando Fenerbahce con asistencia de Asensio, con gol de Guendouzi, con un buen disparo desde la frontal. El otro gol lo marcó el neerlandés Osterwolde, el defensa, y victoria del Fenerbahce de Guendouzi, Paquillo. Sí, cualquiera que te escuche que no siga la Liga Turca, Bruno, dirá Icardi es suplente de Osimhen en el Galatasaray. A ese nivel de mercado ha llegado el Galatasaray que tiene dinero por castigo. Sí, Guendouzi, un jugador que hay que decir, hay que contextualizar un poco, que fue titular y eso le permitió ser decisivo en la final, porque tanto Fred, el ex del Manchester United, como Edson Álvarez, el mexicano, están lesionados. Que yo creo que ahí, evidentemente ha sido llegar y besar el santo, pero que ahí puede tener algo de competencia, porque Yusek, el turco, el otro jugador de ese doble pivote, porque viene jugando con un 4-2-3-1 el Fenerbahce, parece indiscutible. Guendouzi, un futbolista que, cuando apareció en el Arsenal y tal, yo creo que todos pensamos que iba a ser de esta jornada de centrocampistas franceses que aparecen todas las temporadas, uno de los más
bueno, prometedores, digamos. Tiene aún 27 años, Bruno, pero ha ido un poquito dando pasitos atrás en su carrera. Es verdad que la Lazio esta última Lazio también venida un poco a menos, que ha ido perdiendo jugadores como Milinkovic-Savic, Immobile, etcétera, los últimos años ha tenido protagonismo, pero bueno, al final se va a la Liga Turca. Tiene nivel como para tener impacto y dominar allí, si es titular, porque encima es un jugador que se mueve mucho, que es diferente a lo que tienen, porque no tiene nada que ver con el Fred actual, o con el Son Álvarez, que tiene buena llegada, que tiene buen disparo como demostró, y que bueno, que ahora ha tenido un gran contrato, porque a mí, no digo que sea una pena, pero un jugador así podría haber sido quizás la Serie A, si no el Alacho en otro equipo, se va como otros tantos a Turquía. Sí, a mí es un futbolista cuya carrera me llama la atención, ¿eh? Cuando empieza en el Arsenal creo que muestra muy buenas maneras, jugador de buena conducción, con mucha capacidad para el pase, meter pases tensos. Lo que más destaco de su fútbol es la agilidad que le da al juego, ya sea a través de esas conducciones o de los pases. Siempre son pases tensos, rápidos, para, insisto, que los ataques tengan un poquito más de vértigo, y me parece que es un centrocampista que casaba bastante bien con lo que estábamos viendo del cambio del mundo del fútbol en los últimos años. Me parece que era un centrocampista para sacarle un poquito más de provecho seguramente a su carrera. Vamos a ver si sigue también teniendo oportunidades en la selección y demás, que tampoco es una zona en la que vaya sobradísimo Didier Deschamps, así que pendientes de Guendouzi y de su carrera. Todavía es joven, obviamente, el futbolista del Fenerbahce, que se alza con el primer título de la temporada en Turquía, con esa Supercopa. Y vamos a cerrar con otro fichaje y el impacto que tuvo en su primer partido. Manchester City 10, Exeter 1, gol y asistencia en el partido, en su debut, de Antoine Semenyo, el internacional ganés, que marcó y asistió, insisto, en su primer partido. Llevaba un entrenamiento, creo, con el primer equipo, y fue seguramente el mejor del encuentro. Para empezar, Paquillo, es un fichaje que a mí me sorprende, porque el Manchester City se gasta una tela, se gasta bastante pasta, creo que son unos 70 millones de euros por un futbolista para una demarcación en la que, no voy a decir que está mega cubierta, pero en la zona de las medias puntas en el Manchester City pueden jugar obviamente Doku, puede jugar Foden, puede jugar Cherki, puede jugar Savinho, Oscar Bob, Marmoush, que lo estamos dejando fuera. Bueno, hay varios futbolistas. El Reinders puede jugar perfectamente también de media punta. Lo primero, Paquillo, es que a mí no me parecía. Luego vamos a Semenyo propiamente y qué le puede aportar a este Manchester City. Pero a mí no me parecía una necesidad de plantilla. Es decir, si yo soy Guardiola, Hugo Vieira, yo lo primero que pienso es: a esta plantilla le falta más un lateral diestro, un lateral zurdo. Si tengo 60, 70 millones de euros, me los gasto en un lateral top antes que en un extremo. Al menos es la sensación que me da a mí. Y a mí también, y yo creo que nuestra opinión la comparte muchísima gente, Bruno. Viene jugando Mateus Nunes y O'Reilly como laterales, a dos parches. Que no es nada nuevo esto de la carrera de Guardiola, y que ha sacado parches que luego se han sentado en esa posición, desde luego. Y que Mateus Nunes está dando un rendimiento más que óptimo para no ser lateral diestro. Pero yo estoy de acuerdo, incluso en un central, si me apura, a pesar del overbooking que hay, pero creo que ninguno, encima con la lesión de Guardiola, ninguno ha dado el rendimiento de otros años. O sea, Rubén Díaz, para que se me entienda, no es el Rubén Díaz de otras temporadas. Incluso Bernardo Silva puede jugar también, que en partidos top hay veces que lo tira a un costado. Cierto, sí. O sea, yo creo que hay dos piezas que es evidente que van a salir, que yo creo que son Oscar Bob y Marmoush. Si no, sobre todo Oscar Bob, entiendo que una cesión para que el chico se foguee, que es buenísimo, encima teniendo en cuenta que es año de Mundial, que Noruega tal, porque si no, no tiene mucho sentido. Es verdad que a un jugador, ahora hablamos de Semenyo, un jugador que puede darle, no te voy a decir cosas diferentes, porque quizás lo que tenga, lo que posee, se lo puede dar. No digo que Doku sea igual que él, o que Savinho sea igual que él, o que Cherki, pero sí es verdad que tienes cubierto ese perfil con varios jugadores de la propia plantilla. No sé si es que es una petición expresa de Guardiola y va a ser titularísimo, eso lo veremos con el paso de la semana, pero sí que sorprende, sobre todo hace un par de semanas, que otra vez
que se rumoreó, que parecía que iba a pasar reconocimiento médico, yo pensaba que sería una oportunidad de mercado un poquito más light y no los 72 millones de libras. Claro, estamos hablando de un futbolista cuyo mejor perfil claramente es el de extremo zurdo, y eso choca un poco con lo que estábamos viendo de Jeremy Doku, que estaba firmando, creo, una muy buena temporada, pero también es cierto, Paquillo, o sea, está siendo muy complicado frenar a Jeremy Doku, ¿vale? O sea, hasta ahí estamos todos de acuerdo, uno de los jugadores más desequilibrantes, pero, por ejemplo, en Premier League lleva un gol Jeremy Doku y 10 goles en lo que llevamos de temporada Semenyo. No estoy diciendo que sea mejor Semenyo que Doku, pero es verdad que, bueno, que tiene otra capacidad para finalizar, que se le apagan menos las luces, que es un futbolista con algo más de sangre fría para el último gesto, y por ahí me imagino que han ido los tiros, porque en lo demás es verdad que se asocia muy bien, creo que entiende el juego, que sobre todo comete menos errores no forzados que Doku, que pierde menos balones, que es un poquito más cerebral. En cuanto a velocidad explosiva, Doku es imparable, es superior a Semenyo en eso, pero me parece que, claro, el hecho de tener más cuerpo hace que aguante también muy bien los golpes. No sé, me parece, además por su trayectoria también, al final Semenyo lleva muchos años en Inglaterra, creció en la cantera del Bristol City, estuvo en el Sunderland, muchos años en el Bournemouth, y hay una cosa que sí que es muy importante y que es que cada año estaba mejorando. Lo decíamos antes de Igor Thiago, fíjate, marcó 8 goles en su segunda temporada en el Bournemouth, en la 23-24, marca 11 goles la temporada pasada, y esta solo cuando llevamos el Ecuador de la temporada ya lleva 10 tantos con la camiseta del Bournemouth, más el que marcó el otro día en FA Cup con el Manchester City. A mí me parece sobre todo eso, Paquillo, un jugador más hecho que Jeremy Doku a día de hoy. Sí, que se adapta mejor quizás a la necesidad de lo que anhela Guardiola, ¿no? El tema de la cuota goleadora, han perdido en los últimos años con la marcha de Julián Álvarez y De Bruyne. Bueno, pues el City está sufriendo que cuando Haaland se le baja las persianas, ha vuelto el mejor Foden de momento, pero no el Foden de hace 2 años, pues ese colmillo, ese último gesto sí lo tiene Semenyo, y es verdad que Doku no lo está teniendo. También la pérdida de protagonismo de Marmoush, que podría ser un jugador que te sumase de cara al arco rival, tampoco lo está teniendo. En ese sentido, sí, también el tema de la compresión del juego, si es un futbolista que elige mejor. Al final Doku es puro rock and roll, que puede romper defensa, te puede aportar otras cosas. Por eso, como te decía antes, muy probablemente no tengamos ni idea, esta conversación no sirva para nada, y quizás Guardiola lo vea como titular, y porque cree que con el rompecabezas, ¿no? La llegada de lo que le puede aportar de segunda línea Reinders, la vuelta al mejor Foden, un Cherki que está siendo más asistente que goleador, pues quizás necesite ese Semenyo que, atacando también el lado débil, tenga, bueno, pues esa frialdad que no tiene Doku. Sí, futbolista que vamos a ver lo que le da al Manchester City, hasta qué punto es titular. Claro, puestos a imaginar, yo me imagino un Semenyo titular y Doku es como revulsivo para los partidos, y bueno, es tremendo eso para Guardiola. Igual que hemos citado los goles, que ahí Semenyo es claramente superior. Jeremy Doku lleva más asistencias en Premier, lleva 4 asistencias por las 3 de Semenyo, y tiene mejores números tanto en pases clave como en regates. Es decir, Semenyo está en ahora, mira, voy a decir los de Doku primero, que son los que tengo delante. Doku está en 2,2 pases que generan ocasión de gol, que acaban en ocasión de gol, 2,2 por partido, y 3,3 regates por encuentro. Son cifras, insisto, a las que no llega Semenyo, que estoy hablando de estadísticas en Premier League, nos podríamos ir a otras cosas, pero está en 1,3 pases clave por partido Semenyo, 1,7 regates, es decir, tiene menos impacto en cuanto al 1 contra 1 propiamente, y también en cuanto a pases que generan directamente ocasión de gol, aunque las cifras de asistencias, insisto, son muy similares, 3 de Semenyo por 4 de Jeremy Doku. Paquillo, si te esperas, 10 minutitos, 15 máximo,
vamos a hacer una cosa bastante chula, que es con Marco Rodrigo Azcue, nuestro ex compañero, que se vuelve a pasar por aquí por Play Fútbol. Vamos a hacer un 11 de jugadores que se han salido este año en ligas nórdicas y que muchos de ellos están saliendo a ligas mejores. Hacemos el 11 ideal y vuelvo contigo para repasar las preguntas que nos han hecho los oyentes esta semana, ¿de acuerdo? De acuerdo, Bruno. Os he prometido al arranque del programa que íbamos a recuperar a un antiguo amigo de Play Fútbol, aunque sea para hoy. Ya veremos si hay más opciones, seguro que sí en el futuro. Pero para mí es un gustazo volver a saludar a Marco Rodrigo. Ya sabéis que hacíamos con él el 11 ideal sub-21 de cada mes. Me dio la idea a él y me parece que es una idea fantástica y la hemos recuperado esta temporada, aunque sin él. Y charlábamos también con él del fútbol, vamos a decir, de segundo y tercer nivel, en este caso europeo, es decir, hablamos de Europa League, a veces Conference. Bueno, nos daba para charlar un poquito de lo que menos tiempo tenemos para charlar, que a veces son esas competiciones, la Europa League y la Conference, que las dejábamos un poco olvidadas, apartadas, y con Marco les hacíamos un hueco importante. Y me propuso hace unas semanas hacer un 11 ideal bastante interesante que ahora os voy a explicar. Lo primero, lo saludamos. Marco, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno. Gracias por la bienvenida, que se me hace rara porque, bueno, yo en realidad nunca me he ido. Como os escucho todos los lunes, pues sois como de la familia, aparte de casa. Sí, y además mantenemos una conversación o una comunicación, mejor dicho, bastante fluida, Marco y yo, y a mí me alegra mogollón porque además de alguien súper interesante al que escuchar siempre hablar de fútbol, es un tío de narices, por no decir otra cosa, que me proponías, Marco, hace unos días, hacer un 11 ideal de esas ligas que, bueno, porque hace un frío especial o hay un parón gigante, o sobre todo en la mayoría ya se han acabado, Marco, porque se disputan a año natural, por decirlo así. Eso es, lo hablábamos para empezar en diciembre, porque bueno, el final de todas estas ligas estaba todavía bastante latente. Lo que pasa es que bueno, ahora en enero también cobra un interés adicional por la cuestión de mercado. Muchos de los futbolistas que teníamos apuntados ya están volando a ligas más potentes o están sonando para clubes más importantes, ¿no? Entonces, doble interés, hacer un pequeño repaso de cómo terminaron esas ligas, principalmente nórdicas, y también apuntar nombres que ya están desembarcando. Por ejemplo, va un pequeño spoiler en la Bundesliga. Sí, hay un club en este caso que ha puesto la mirada en clubes nórdicos y está disparando claramente y cazando bastante en bastantes casos. Insisto, que es un mercado, esto va un poco por modas, ¿no? A principios del siglo XXI, Monchi se puso a mirar claramente a la liga francesa y puso de moda lo de firmar de Francia, y varios otros equipos se fueron sumando al carro, y ahora parece que está de moda firmar del fútbol nórdico. Obviamente, jugadores como especialmente Erling Haaland, también Odegaard, llaman a que podamos empezar a mirar más. Es decir, esto no es porque sí, no hay una varita mágica, pero el caso es que ahora cada vez más se está apostando por futbolistas de esas ligas para llegar a los torneos, a las ligas del top 5 europeo. Si te parece, vamos repasando el 11 y me vas comentando también lo que ha ido ocurriendo en cada liga. Empezamos con la portería, nos vamos hasta Suecia, ¿verdad? Sí, nos vamos a Suecia. Tenemos que avisar de que nos centramos principalmente en las ligas sueca y noruega, con todos los respetos hacia Islandia, Finlandia, campeonatos menores, y también dejamos un poco de lado otro caladero súper importante nórdico como es Dinamarca, que disputa la liga a año natural, ¿no? La temporada natural de agosto a mayo, con esos equipos tan interesantes como puede ser Midtjylland, Copenhague, de los que salen futbolistas muy interesantes. Pero a nivel de portería, como decías, Bruno, nos vamos a Suecia y nos vamos a hablar de un histórico en años complicados como es el Göteborg, acostumbrado a pelear por la permanencia. Su portero es Elis Bishesari, portero de 2005, 1,85 de estatura, se le ve pequeñito en la portería, pero es muy reactivo, de reflejos, muy felino. Luego con el pie es un auténtico espectáculo. Zurdo, golpeo largo, capacidad de filtrar balones dentro. Un portero moderno al que quizás le falla eso, la estatura. 1,85 ahora es poca cosa, pero nombre a apuntar, titular de la selección sueca sub-21.
Viseshari, el primero que apuntamos. En el Göteborg jugaba uno de los mitos de mi infancia / adolescencia en la portería, el mítico Thomas Ravelli, que Mundial 94 y demás, el mítico portero del Göteborg. Vamos a la línea de 4 en defensa. Aquí encontramos a futbolistas de Hammarby, Brann, Tromsø y Djurgården. Eso es, por ese orden derecha e izquierda, lo has dicho, Bruno. Hampus Skoglund, Hammarby, sueco, lateral derecho. Eivind Helland, noruego, del Brann, nacido en 2005, central derecho. Vamos con el central zurdo. Interesante, jugador africano. Estas ligas también son puerta de entrada para muchos futbolistas del continente africano. Estamos hablando de un jugador de Gambia, Abubakar Sedi Kinte, del Tromsø. Y como lateral izquierdo, Keita Kosugi, un jugador japonés de 2006, que ya ha sido contratado por el Eintracht de Frankfurt, procedente del Djurgården sueco, por 6,5 millones de euros. Me parece interesante la cantidad, que es incluso elevada para lo que se suele pagar a clubes de estas latitudes, ¿no? Pero bueno, da un poco una idea, con todo el dinero que se está moviendo hoy en día en el fútbol, que hablamos de jugadores relativamente asequibles para clubes de grandes ligas y con un potencial brutal, porque como está viendo la audiencia, estamos hablando de futbolistas muy jóvenes todos. Si me tuviera que quedar con uno especial de todos los que hemos hablado, más allá de Kosugi, que es lo obvio, porque ya recala en todo un Eintracht de Frankfurt, me voy a centrar en Eivind Helland, el jugador del Brann, que está jugando Europa League ahora con el club noruego, un central de 1,96. Si te dicen que es un central noruego de 1,96, te puedes llegar a imaginar otra cosa, porque la verdad es que con el balón en los pies es buenísimo y tampoco es que sea un desecho de contundencia, ¿no? Dio una roja bastante significativa contra el Fenerbahce por derribar a En-Nesyri hace cosa de 3 semanas en la Europa League. Pero bueno, margen de mejora importantísimo y dato importante, termina contrato en diciembre de 2026, dentro de un año entra en su última temporada en el Brann. Y bueno, no soy muy fan de los valores de mercado de Transfer Market, pero bueno, le tasan en 6 kilos. Una oportunidad interesante por potencial y por margen de mejora, central diestro. Skoglund en el lateral derecho, los centrales Helland y Sedi Kinte, y el lateral zurdo, como nos decía Marco, ya firmado por el Eintracht, Keita Kosugi. Vamos al centro del campo, no nos moveremos de, como decías, Suecia y Noruega. Efectivamente, vamos a componer ahí una especie de doble pivote con Patrick Berg del Bodø Glimt de Noruega y con Mathias Siltanen del Djurgården, un jugador finlandés. Bueno, Siltanen me maravilló en Castalia, Bruno, con el brazalete de capitán de la Finlandia sub-21, que se enfrentó a España, creo que fue en el parón de octubre. Es un futbolista con unos cambios de orientación maravillosos. Es raro ver en el eje central, yo diría que es más un segunda altura que un pivote puro, y le puedo ver cierto techo en cuanto al físico. Es 1,75, no es muy fuerte y también fuera de contextos de gran dominio por parte de su equipo, pues puede llegar a sufrir. Y luego, bueno, Patrick Berg se sale un poco de la norma del 11 en cuanto que es un futbolista ya veterano, nacido en 1997, 28 años, pero bueno, vamos a llamar al mercado futbolístico europeo general a ver si alguien se atreve a darle una segunda oportunidad, ¿no? Patrick Berg es el metrónomo del Bodø Glimt, jugó en el Lens en 2022, duró solo 8 meses allí, volvió a casa, volvió al Bodø Glimt y bueno, por nivel, yo creo que molaría mucho verle en un contexto competitivo un poquito más potente que el de la Liga Noruega. Sí, un balón parado tremendo también, futbolista súper interesante. Insistimos que va a cumplir ya 29 años en este 2026. Es curioso lo del Bodø Glimt porque varios de los jugadores que han estado allí y han salido, ¿no? Por lo que sea, no han triunfado. Es el caso de Hauge, por ejemplo, también, que otra vez está volviendo a hacer una buena Champions, buena competición europea, en este caso ya en la Champions con el Bodo. Y Patrick Berg a mí me parece el que más sostiene el nivel en el tiempo, me parece el más regular, me parece fantástica la elección de Patrick Berg por parte de Marco. Vamos a la... Mathias Siltanen, el finlandés de Djurgården, no lo hemos dicho, es verdad, sueco, sí. 2007, ¿no? Pero que había ganado la liga anterior finlandesa con el KuPS.
el equipo que estuvo a punto de ganar en el campo del Crystal Palace hace cosa de 3 semanas en Conference. Eso es. Vamos a la línea de, vamos a decir, medias puntas o los 3 que juegan por detrás del delantero, Marco. Mira, empezamos por el media punta. Es un triple que se tira el Eintracht de Frankfurt y me lo tiro yo también. Love Harrov, futbolista contratado por el propio Eintracht por 4,5 millones en este mercado invernal. Se han ido a buscar a un chaval de 2008 lo voy a decir bien, Brommapojärna sueco, el 12º de la liga sueca, y bueno, lo contratan como apuesta de futuro. Me voy a atrever a decir, un Grealish a la escandinava. Físicamente recuerda un montón, vale. Con el punto de gravedad muy bajo, diestro, culoncete y bueno, con cierta capacidad para jugar de extremo izquierdo. Lo que le he visto me ha gustado. Lo que pasa es que, bueno, ni siquiera ha sido todavía internacional sub-21 sueco, lo es sub-19 y, bueno, firma lo que se suele decir long-term contract, no especifica la duración. Vamos a ver si permanece en la plantilla del propio Eintracht o sale cedido durante las próximas semanas, que yo creo que sería la opción más lógica. Y luego, en las bandas, nos vamos a ir a los 2 campeones sorprendentes ambos de las ligas noruega y sueca. Empiezo por la derecha haciendo un poco de trampa porque Edvin Austbo, el extremo del Viking noruego, suele jugar más por la izquierda. Pero bueno, es un futbolista que es regate puro y duro. Pese a que es rapidillo, la pide siempre al pie y tiene esa capacidad que cada vez se da menos en el fútbol de hoy en día, es de quitarse al rival de en medio, ¿no? Con un regate hacia afuera, regate hacia adentro. Ha contribuido con 6 goles, 7 asistencias al título de su equipo, un título histórico, ¿no? Porque nuestros oyentes culés más veteranos recordarán que el Viking fue el rival del Barça en el primer partido europeo del propio Barça después de la final de Wembley, ¿no? Y ganan una liga ahora por primera vez 34 años después. Edvin Austbo. Y a la izquierda, bueno, pondríamos a Abdoulaye Mané, el segundo jugador gambiano del 11, que juega en el Mjällby, campeón sueco y que tiene sede en un pueblo pesquero de 1.500 habitantes, Hallevik. Es una historia curiosa la de este club. Ha conquistado su primera liga en 2025 y bueno, quizás su futbolista más destacado sea nuestro protagonista, Mané, gambiano. Es un jugador físicamente pequeñito. Hablamos de un jugador africano, podemos imaginar una cosa así como eléctrica, muy carente, muy tendente a ir al espacio, pero bueno, yo por lo que he visto, su principal fuerte es el hecho de pedir al pie el balón a pierna cambiada y lanzar desde banda izquierda con derecha a sus compañeros. Ha dado, creo que son 8 asistencias en la liga sueca y es una cifra, bueno, a tener en cuenta, más allá de que a este futbolista sí que le veo un techo bastante más bajito que al de muchos de sus compañeros de alineación. Están saliendo nombres muy interesantes. Vamos a acabar con la posición del 9, con un futbolista que ya está dejando detallitos en la Champions más que interesantes, que podremos ver seguramente en el Mundial. Bueno, mucho que hablar del 9 que has escogido, ¿eh? Sí, nos vamos a hacer un poco de trampa, nos vamos del norte de Europa, nos vamos a latitudes también muy frías a estas alturas del año, como es Kazajistán, porque queríamos hablar de este futbolista y también porque no soy yo un gran fan de Kasper Hock, que es el delantero del Bodo Glimt, que en teoría sería el que tendríamos que incluir, ¿no? Estoy contigo, y así estoy de acuerdo, sí. Así hablamos de Dastan Satpayev, el delantero centro del Kairat Almaty, un futbolista de 2008, que el año pasado ya debutó con la selección absoluta de Kazajistán con solo 16 años, club campeón de la Liga Kazaja. Y bueno, un futbolista para mí me parece súper interesante. El Chelsea ya lo tiene atado para el próximo verano por 2,5 kilos. Bueno, jugador de carril central, aunque por físico pueda parecer más un extremo, ¿no? Por ser pequeñito, habilidoso. Pero bueno, ya te digo, jugador más de carril central, salvando evidentemente las distancias. Tiene un puntito de Endrick, no sé si me lo compras, Bruno. Sí. Pero bueno, tiene características similares y bueno, las cifras ahí están. Más allá de que marcó el gol de la Liga del Kairat Almaty en la última jornada, hizo 14 en todo el campeonato, 7 asistencias, hizo 3 goles en las previas veraniegas de Champions y ya ha marcado 1 en la fase Liga. Son cifras
importantes para un jugador de esta edad y por mucho que haya jugado en un campeonato muy modesto. Y bueno, a partir de agosto le veremos en esa plantilla multitudinaria del Chelsea, plagada de jugadores jóvenes. Algunos suelen salir, otros no. Veremos qué ocurre con él. Sí, la idea o lo que dicen es que lo han fichado para el filial, para el B. Después de un partido entre sus selecciones, dijo Jeremy Doku, el actual jugador del Manchester City, que había alucinado con él, que le había parecido que no tenía ni idea que había un jugador tan bueno en esa selección. Y bueno, el Chelsea que sigue haciendo de las suyas. Otro nombre a apuntar, que lo he dicho ya creo en el programa, no sé si en el programa o en la tele, como no sé si es en un sitio o en otro, lo voy a decir. Muhammad Zongo, que lo ha firmado también el Chelsea, extremo media punta zurdo, en este caso es africano, burkinés, es de Burkina Faso, jugó en el Mundial Sub-17, tiene 16 ahora, pero el Mundial Sub-17 lo jugó con 15. Yo no había visto una zurda así desde hace bastante tiempo, para el golpeo desde la derecha y tal. Bueno, en definitiva, que siga haciendo de las suyas el Chelsea con fichajes de gente jovencísima, tan jóvenes como Satpayev o Zongo. El 11, lo vamos a decir de carrerilla, es el siguiente, con Biseshari en la portería, Skoglund, Heland, Sedi Quinté y Kosugi en la defensa, con Siltanen y Berg en ese doble pivote. De derecha a izquierda en la línea de medias puntas, Augsbo, Arhoff y Mané. Y arriba Satpayev, como nos acaba de describir a cada uno de ellos, Marco. Lo dicho, Marco, un placer reencontrarnos aquí en Play Fútbol y a seguir disfrutando de este deporte. No te he preguntado por Matarazzo. Lo estamos grabando esto antes de la segunda jornada que juegue la Real con Matarazzo, pero es verdad que sin criticar la etapa anterior ni nada, pero es verdad que el equipo ante el Atlético a mí me parece que dio un puntito más, y me parece que lo compartes. Vamos a ver, sí, Bruno. Estoy completamente de acuerdo. Vamos a ver. Tiene que pasar la prueba del dentista, ¿no? La prueba de Getafe este fin de semana, así que con reservas, pero bueno, sí. Y por otra parte, vamos a ver cómo envejece este 11 que hemos elaborado, sí. Bruno. Los que hicimos en su día sub-21 envejecieron muy bien, sí. Y estoy convencido de que también van a envejecer bien los que haces con Miguel. En este nos lo hemos jugado un poquito más, pero bueno, esperemos que tenga buen resultado. Yo creo que varios de los triples que te has jugado van a entrar seguro. A ver. Que se me permita el símil de básquet, que no soy yo muy experto. Lo dicho, Marco, un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, Bruno. Vamos a cerrar, como siempre, con los oyentes. Ponemos el broche final al programa, como siempre, con las preguntas de los oyentes. Ya sabéis que las podéis dejar en iVoox, en los comentarios. Vais al programa Play Fútbol y ahí en los comentarios nos dejáis lo que os apetezca, la pregunta, comentario, lo que queráis. Y también en @playfutbol en Twitter. ¿Sigues por ahí, Paquillo? Aquí estamos, Bruno. Bueno, Víctor Maltrana dice: muy buenas, Bruno y compañía, y feliz año. Hace mucho que nos escribía, pero aquí seguimos día a día escuchándoos. Mira lo que dice, Y al videoclub también, Paquillo, O sea, Víctor Maltrana, muchas gracias. Que nos escucha en Play Fútbol y el videoclub, que es tu zona cine, Paquillo, para la gente que nos escucha hoy por primera vez, por ejemplo, Sí, muchas gracias Eso por es. seguir también, el otro programa que tengo en la SER de aquí de Jaén, que no tiene nada que ver con el fútbol, pero mil gracias, Víctor. Dice: precisamente quería pediros que comentarais un poco las fulgurantes y sorprendentes temporadas de los resucitados Igor Thiago y Calvert-Lewin. Mira, de Igor Thiago, si has escuchado la introducción del programa, ya tienes bastante contenido. Yo no diría resucitado. Bueno, es verdad que la temporada pasada de Igor Thiago es bastante floja, la de inicio, la de su debut en la Premier League. Pero Calvert-Lewin, ¿qué semanas lleva? Y bueno, nos pide también un repaso de traspasos random. Eso lo haremos en otro momento, a final del mercado, Víctor, porque se van acumulando los fichajes random y lo haremos al final del mercado de enero. Pero Paquillo, es verdad que con el Leeds, Calvert-Lewin está reverdeciendo viejos laureles. La verdad es que es un delantero que yo siempre le he visto que nació seguramente
20 años tarde. Si hubiera sido un delantero en los años 90 en la Premier League, se hubiera hinchado a jugar partidos en equipos importantes. Siempre me ha parecido un buen rematador, un jugador sin demasiados recursos a nivel técnico, pero que se movía bien en el área, y es verdad que sí que ha sido siempre también un delantero que se ha movido mucho en función de las rachas goleadoras que le precedían, ¿verdad? Totalmente, al lado de York o de Cole en el Manchester United, de Alan Shearer en Newcastle, ese perfil de los 90, te lo compro 100%, porque no es un notable, un sobresaliente en casi nada, pero es verdad que tiene muchas formas, ¿no?, de buscarse la vida en una Premier, en una época contemporánea que no casa mucho con su perfil. Yo creo que necesitaba sobre todo desintoxicarse un poquito de Wilson Park, del Everton, salir. Un proyecto, bueno, el Leeds, un histórico, aunque haya estado en Champions League estos años, donde se siente muy cómodo, está encontrando un buen socio en Aronson, donde Daniel Farke le está dando libertad absoluta, y luego está siendo clave contragolpeando. Es verdad que no tiene muchos recursos, pero en cuanto a la velocidad en un Leeds que muchas veces es muy reactivo, bueno, y luego tiene pues como otros delanteros que otros cursos no tienen. Cuando le das confianza, pues tienen ese puntito de acierto de cara al gol. Totalmente. Pedro Navarro, también en iVox, dice: saludos Bruno y compañía, no me da la vida para ver los partidos, pero siempre veo resúmenes de la Premier y me parece que Harry Wilson se está saliendo. Si fuera este el caso, ¿lo ven ustedes para algo más que un Fulham? ¿Y en qué equipo les cuadraría? Hemos hablado ya aquí con Paquillo en algún momento de Wilson. A mí me parece que está en un nivelazo. También hay que ver si lo hace de forma sostenida, que le ha costado llegar a este nivel y ya tiene una edad, insisto, está jugando a un nivel tremendo, cayendo bastante a la banda derecha el futbolista galés. Yo sí que le veo ahora mismo para más que el Fulham, pero hay que ver si la regularidad es la que se pida. Bueno, claro, si saliera Salah del Liverpool, a mí me cuadra, por ejemplo, en el Liverpool. No le veo saliendo de las islas. No sé por qué, Paquillo, me da que es un futbolista de mantenerse en la Premier League y de los equipos grandes, en el que le veo encaje más rápido, seguramente por esa posible salida de Salah y por cómo tienen de cubiertas esas zonas los equipos importantes. Por ejemplo, en el Tottenham está Kudus, ¿no?, para esa zona más o menos. En el Manchester City estábamos citando antes la competencia que hay. En el Manchester United tiene a Mbeumo, no es exactamente el mismo futbolista, ya lo sé, pero bueno, partiendo desde la derecha, siendo zurdito. No sé, en el Arsenal Saka tampoco es una posición que esté demasiado descubierta en los equipos grandes, y solo se me ocurre que una posible salida de Mohamed Salah le podría abrir la puerta del Liverpool. Sí, totalmente. Y no sé por qué yo también me parece un jugador que puede casar bien con Anfield, por 1000 historias. Está dando un nivelazo, lo comentamos aquí hace una semana, porque había que rescatar su figura, porque parecía que se había quedado un poco en el olvido, y sí que es verdad que ha resurgido de su ceniza. También es verdad que ha encontrado en Raúl Jiménez, que el mexicano está a un nivel impresionante, el 9, habrá que hablar de a lo largo de la temporada, porque ese apoyo, esa descarga de cara para que Harry Wilson se mueva muy bien entre líneas. Yo se me ocurre, por ejemplo, quizá el Newcastle, podría ser un pasito más y podría encajar bien. Bien tirada, sí. Y en el Manchester United, que bueno, que aunque esté en Mbeumo, esté actuando Mason Mount, Cunha o era con Darren Fletcher, el cambio de sistema, también podría aportar un poco de talento y un socio en 3/4 para Bruno Fernández que bueno, que quizás no tenga el equipo de Old Trafford. Gol y asistencia de Harry Wilson en el último partido en Copa Inglesa contra el Middlesbrough, para que ganara el Fulham por 3-1. Son 8 goles y 5 asistencias en lo que llevamos de temporada para el zurdito. Por cierto, que sería volver al Liverpool, porque él es canterano del Liverpool, así que sería un regreso, no sé si soñado, pero un regreso interesante. Nos deja un comentario Mikel que lo voy a decir. Nos ha hecho un poco de gracia, me van a perdonar los fans del Olympique de Marsella, pero es la verdad. Mikel dice: es terrible lo del Olympique de Marsella, hay clubes que están marcados por un gen perdedor, que por mucho que fichen buenos jugadores y buenos entrenadores, siempre acaba en desastre todo. Otro caso es el Benfica. Y reconozco, Paquillo, que en nuestro foro interno, vía mensaje, nos hacía gracia el comentario de Mikel, porque
Es verdad, y te digo una cosa, no me parece que sea casualidad, es decir, no es que sea un gen perdedor, no es que un equipo sea perdedor y punto. Yo creo que tiene un puntito que ver con la afición y el tipo de afición que tiene. Yo conozco bastante bien casos de profesionales que han estado en el Marsella en los últimos años, varios casos, que la gente no piense solo en uno, que pueden tener bastante en la cabeza, varios casos, y es un club en el que los ultras mandan demasiado, para lo bueno y para lo malo. Es decir, en lo bueno es una afición súper caliente que te lleva a cotas seguramente que no puedas imaginar. Yo creo que Roberto De Zerbi lo está haciendo, por ejemplo, muy bien. Pero al mismo tiempo ensucian tanto las decisiones, todo lo que pasa, exigen tanto a la directiva, tienen tanto poder, voy a decirlo, meten tanto miedo por cosas que hacen que es complicado. Es un club muy complicado para trabajar. Y creo que ahí está la clave. Paquillo, nos deja este comentario Miquel seguro por cómo se le escapa la Supercopa francesa. Para la gente que no lo sepa, se jugaba en Kuwait, el Paris Saint-Germain Olympique de Marsella, y le marca a Gonzalo Ramos en el último segundo de partido, fuerza los penaltis y se lo acaba llevando el PSG. Sí, a ver, yo estoy contigo que es una lacra. Lo digo así de claro. El tema de la afición es mucho, en el aspecto negativo es una lacra porque dominan un club histórico, un club que ha ganado la Copa de Europa, que no se olvida a nadie, un club que tiene una solera en Francia impresionante. Y fíjate, no hay nada más que analizar cuándo salen, quiero decir, jugadores, entrenadores, directores deportivos que salen de ahí y son otras personas, o sea, vuelven a resucitar, digamos, ¿no? Vuelven a ser ellos mismos y allí parece que están pues acongojados de alguna manera y creo que quizá el tema, es buena comparativa, buena analogía lo del Benfica, pero creo que si el Benfica sí ha tenido quizá tampoco creo en la ADN perdedor, pero sí es verdad que psicológicamente llega el día D y fallan, pero lo del Marsella tiene más que ver con lo que tú comentas. Y me viene a la cabeza, por ejemplo, la final de Europa League del 2018 contra el Atlético de Madrid, que yo no digo que no fuese mejor el Atlético de Madrid, que hizo un grandísimo partido, pero bueno, fíjate que después de llegar a una final de Europa League, Rudy García se marcha a Thauvin, a México, o Campos, que venía siendo el mejor quizás de ese torneo, no da pie con bola, no sé, hay cosas muy extrañas, sí, yo creo que hay un miedo ahí, una atmósfera bastante negativa. Claro, el tema del Benfica, está todo el tema de la maldición de Bela Goodman, pero claro, es un club tan grande a nivel portugués que poco o mucho ha ido rascando títulos a nivel portugués en los últimos años y tiene una competencia, voy a decir, importante en Porto y en Sporting de Portugal, que hace que no siempre gane, pero me parece que es incomparable. El Marsella es que rasca poquísimos títulos para el potencial de club que tiene. Y Po nos dice, gracias por el programa, como siempre. ¿Qué os parece Luis Milla como fichaje en invierno para el Madrid? ¿No podría ser un organizador de urgencia bueno, bonito, barato y con experiencia para ponerle a jugar desde ya? No sé cómo lo ves, Paquillo. A mí me parece un muy buen futbolista que ha mejorado muchísimo, sobre todo con mucha experiencia ya. Creo que lo metes en el Madrid y perfectamente puede ser titular, es decir, le podría, me lo imagino, ahora mismo quitando el sitio, por ejemplo, a Camavinga, que le estamos viendo como titular y para nada está jugando mejor temporada que Luis Milla, pero tampoco me parece exactamente ese perfil de organizador nato, de canalizador del juego, también por una cuestión de nivel puro y duro. No sé si me parece ese gestor de balón del nivel de un Toni Kroos, que son palabras mayores, pero que tiene que ser alguien, Paquillo, el que firme el Madrid para esa posición, que aunque no llegue al nivel de Kroos, se le pueda poner en un escalón más o menos similar. A ver, con solución de emergencia para el Real Madrid, yo te diría que necesita 2 o 3 centrocampistas, no solamente a Luis Milla, y Luis Milla podría ser uno de ellos, pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo no creo que Luis Milla vaya a solucionar nada. Me parece más un pasador que en un contexto como el Getafe pues se puede elegir, como se está diciendo, quizás en un perfil más organizador, más Toni Kroos, porque el Getafe demanda eso y él se mueve por más zonas, pero yo no creo que para un equipo grande él tendría que ser un interior de segunda altura, si me apura, con un medio centro al lado que gestione mejor la pelota. El Real Madrid tiene muchísimos problemas y el Real Madrid, lo comentamos en verano,
a la vista está, yo creo que ya podemos hablar tranquilamente, que estamos en enero, de que no firmar a un centrocampista me parece que ha sido la ficha que ha hecho que el dominó de Xabi Alonso se vaya cayendo. Bueno, pues está bastante bien definido para cerrar el programa. Queda mucha temporada todavía, obviamente. Paquillo, como siempre, un placer compartir Play Fútbol contigo. El lunes que viene más. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, Bruno. Chao, chao. Y nosotros nos vamos, volveremos el lunes, insisto, con la previa de la jornada 7 de la Champions, que va a estar movidita, y alguna que otra sorpresa también en el episodio de la semana que viene. Hasta entonces, sed felices. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.